Hoy viajaremos al corazón de la antigua Mesopotamia para descubrir cómo un puñado de aldeas dispersas acabó transformándose en las primeras ciudades de la humanidad. Explorarás cómo los sumerios drenaron pantanos, diseñaron canales, levantaron templos gigantescos y crearon sistemas sociales capaces de sostener poblaciones nunca vistas. Veremos cómo surgieron la escritura, la administración, los oficios especializados y una nueva manera de entender el poder y la vida en comunidad. Es una historia de ingenio, riesgo, adaptación y ambición que marcó para siempre el destino de nuestra especie. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a apoyar el canal. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje al origen de las ciudades. La llanura aluvial mesopotámica, antes de convertirse en el escenario de las primeras ciudades del mundo, era un territorio que desafiaba la vida humana en todos sus aspectos. A simple vista, podía parecer un paraíso fértil, un suelo capaz de alimentar a muchos. Pero quienes se aventuraban a instalarse allí descubrían rápidamente que la región era tan generosa como implacable. Los ríos Tigris y Éufrates, que hoy recordamos como símbolos de abundancia, se comportaban entonces como fuerzas salvajes. Sus crecidas impredecibles arrasaban aldeas enteras, dejaban capas de lodo en los campos, o modificaban de golpe el curso del agua, obligando a los habitantes a aprender a convivir con un ambiente en perpetuo movimiento. En este paisaje cambiante, los primeros grupos humanos que llegaron no eran aún sumerios en el sentido cultural que más tarde conoceríamos. Eran comunidades nómadas, pastores y recolectores que se desplazaban siguiendo ritmos naturales, sin imaginar que algún día levantarían ciudades. Durante generaciones vivieron de manera itinerante, recolectando plantas silvestres que crecían en las zonas húmedas cercanas a los ríos y cazando animales que prosperaban en la mezcla de pantano, pradera y desierto. Poco a poco, comenzaron a observar que ciertas plantas volvían a brotar en los mismos lugares donde habían dejado semillas caer accidentalmente, y que algunos animales, cuando convivían con los humanos durante largos periodos, se volvían más manejables. Estos descubrimientos, modestos al principio, fueron transformando sus costumbres. La domesticación tuvo un origen silencioso. No fue un acto deliberado, sino una serie de decisiones acumuladas. Proteger a un animal joven, guardar semillas de las plantas más productivas, construir pequeños refugios para mantener las cosechas secas. La necesidad de permanecer cerca de un recurso valioso, ya fuera un pozo natural o un terreno especialmente fértil, fue empujando a estas comunidades a establecer campamentos semipermanentes. Al principio, se quedaban solo durante una temporada, pero la estabilidad que lograban al encontrar alimentos sin desplazarse constantemente comenzó a cambiar su relación con el territorio. Donde antes había tiendas y chozas hechas para desmontarse rápidamente, ahora se levantaban estructuras de barro y paja pensadas para durar un poco más cada año. La vida en la llanura seguía siendo dura. Las crecidas podían destruir las primeras plantaciones y los animales salvajes ponían a prueba cada intento de domesticar el entorno. Pero cada desastre traía consigo una lección. La gente aprendió a anticipar los ciclos de los ríos, observando el comportamiento del clima y de la propia corriente. Descubrieron que el lodo depositado después de una inundación dejaba la tierra más fértil, y que esperar el momento adecuado para sembrar podía marcar la diferencia entre una cosecha abundante y la hambruna. Ese conocimiento empírico se volvió la base sobre la que siglos después nacerían técnicas agrícolas más complejas. La transición hacia aldeas permanentes ocurrió de forma gradual, casi imperceptible. Con el tiempo, algunos grupos dejaron de moverse por completo, confiados en su capacidad para cultivar cereales como la cebada y el trigo primitivo. Las primeras casas empezaron a alinearse en torno a lugares de reunión, fogones comunes y espacios donde se almacenaban herramientas y semillas. Allí, la vida adquirió un ritmo nuevo. Nacieron oficios, se compartieron tareas y surgieron alianzas entre familias que antes solo coincidían de paso. La comunidad se fortaleció porque todos dependían de las mismas fuentes de agua y de los mismos campos para sobrevivir. El paisaje seguía siendo impredecible,
pero ahora existía un vínculo real entre la gente y la tierra. Se desarrollaron métodos para aprovechar mejor la humedad del suelo, pequeñas zanjas para dirigir el agua hacia parcelas concretas y técnicas para proteger las viviendas del viento del desierto. Es posible imaginar a esas primeras familias reparando paredes de barro después de una tormenta, vigilando el nivel del agua en las zonas bajas o cuidando animales cerca de las viviendas. Cada una de esas actividades, repetidas día tras día, fue dando forma a una cultura distinta, más sedentaria, más consciente del entorno y de su potencial. Este cambio, que pudo parecer insignificante para quienes lo vivieron, fue en realidad el primer paso hacia la urbanización. Sin saberlo, estaban creando las condiciones para algo completamente nuevo. Comunidades que no dependían del azar de la naturaleza, sino de su capacidad para organizar, prever y transformar su entorno. Al establecerse de manera permanente, comenzaron a imaginar posibilidades que antes eran impensables. Almacenar excedentes, ampliar cultivos, intercambiar productos y construir estructuras más sólidas. De esta convivencia estrecha con la llanura aluvial surgió el germen de lo que un día serían las primeras ciudades del mundo. Con la estabilidad recién adquirida en las aldeas de la llanura aluvial, la vida cotidiana empezó a organizarse en torno a un desafío común: la gestión del agua. Los habitantes comprendieron que, aunque la tierra fuera fértil, dependían de un equilibrio delicado. Demasiada agua significaba destrucción, muy poca, hambre. El entorno imponía sus reglas y obligaba a la gente a actuar de manera coordinada. Las lluvias eran irregulares, los ríos podían subir sin aviso y la sequía podía arruinar meses de esfuerzo. Este escenario hizo evidente que ninguna familia podía enfrentarse sola a los caprichos de la naturaleza. La cooperación, que antes era una opción, ahora se tornaba indispensable. Las primeras formas de trabajo colectivo surgieron casi de manera espontánea. Ante una crecida repentina, los habitantes corrían a reforzar los bordes de barro que protegían sus campos. Cuando una parte del terreno se anegaba, todos se movilizaban para abrir canales improvisados y drenar el exceso hacia zonas menos vulnerables. Lo mismo ocurría en tiempos de escasez. Si el nivel del río bajaba demasiado, era necesario cavar zanjas para llevar el agua hasta las parcelas más alejadas. Ese esfuerzo conjunto fortalecía la conexión entre las familias, que comprendían que su supervivencia dependía de colaborar en las tareas más arduas. Con el paso de los años, estas intervenciones aisladas dieron lugar a obras más planificadas. Los canales, primero simples hendiduras en la tierra, se transformaron en conductos más profundos y resistentes. Se empezaron a trazar rutas para guiar el agua desde los ríos hasta las aldeas, y se levantaron pequeños diques para controlar el flujo. Estos proyectos rudimentarios requerían un nivel de organización desconocido hasta entonces. Ya no se trataba solo de reaccionar a la naturaleza, sino de anticiparse, de moldear el paisaje para reducir riesgos y asegurar cosechas más consistentes. Para coordinar todo este trabajo surgieron personas que asumían la responsabilidad de planificar y dirigir los esfuerzos colectivos. No eran líderes en el sentido político que después tendría la realeza, sino figuras respetadas por sus conocimientos y habilidad para entender los ritmos del agua. Observaban la estación, estudiaban el comportamiento del río y decidían cuándo excavar, cuándo reforzar un muro o cuándo abrir un canal auxiliar. Su voz, basada en la experiencia, empezó a tener más peso dentro de la comunidad. Sin pretenderlo, estos coordinadores se convirtieron en un tipo primitivo de autoridad. A medida que las obras hidráulicas crecían en escala, aumentaba también la necesidad de asignar tareas específicas. Algunos se especializaban en cavar, otros en transportar barro, otros en fabricar herramientas o supervisar la resistencia de los muros. La división del trabajo, que antes era muy básica, comenzó a diversificarse. La comunidad reconocía que ciertas personas eran más aptas para determinadas funciones, y poco a poco se aceptó que esas habilidades otorgaran cierto estatus. Surgieron así diferencias sociales incipientes,
aún sutiles, pero evidentes en la forma en que se distribuían las responsabilidades y los recursos. La construcción de canales no solo transformó la manera de vivir, sino también la percepción colectiva del tiempo. Las aldeas pasaron a organizar su calendario en función de las tareas hidráulicas: limpiar los conductos antes de la época de lluvias, reparar diques tras una inundación, preparar acequias durante la sequía. Cada estación traía un conjunto de actividades que debían cumplirse con disciplina. Este ritmo común reforzó la identidad de grupo. La gente comenzó a sentir que pertenecía a un lugar, que existía una continuidad entre generaciones por el simple hecho de mantener esas mismas estructuras que permitían la supervivencia. El trabajo colectivo también propició reuniones y deliberaciones. Al planear una obra, era necesario discutir cuántos días dedicar, cuántas manos aportar y cómo repartir los beneficios. De estas asambleas surgieron normas informales que aseguraban que todos contribuyeran en proporción a lo que recibían. Aunque no existieran leyes como las conoceríamos después, sí había acuerdos que regulaban la convivencia. Quien se negaba a cooperar enfrentaba la desaprobación comunitaria e incluso podía perder parte del acceso al agua, que se convirtió en un recurso tan valioso como cualquier alimento. Esta dependencia compartida generó nuevas formas de interacción. Las familias comenzaron a intercambiar trabajo, herramientas y conocimientos, consolidando la idea de un destino común. Si un canal quedaba obstruido, perjudicaba a muchos. Si un dique se rompía, podía destruir días enteros de siembra. Por eso, el cuidado de las infraestructuras dejó de ser un asunto individual para convertirse en una responsabilidad compartida. La aldea se transformó en una red de compromisos mutuos, donde la solidaridad no era solo moral, sino práctica. Con cada obra hidráulica, el paisaje cambiaba un poco más. Los campos se extendían en franjas ordenadas alrededor de los canales. Los caminos se volvían más definidos y las viviendas se agrupaban cerca de los puntos de acceso al agua. Esta reorganización espacial hizo que la comunidad adoptara una estructura interna más compleja. Lo que antes era un conjunto disperso de chozas, ahora adquiría forma de núcleo organizado, con centros de actividad donde se discutía el manejo del agua y zonas donde trabajaban los especialistas. La aldea ya no era un simple asentamiento. Se estaba convirtiendo en una entidad con cohesión, objetivos comunes y una vida social más estructurada. Estas transformaciones, impulsadas por la necesidad de controlar el agua, no solo aseguraron la supervivencia de las primeras comunidades, sino que sembraron las bases de relaciones sociales más sofisticadas. Sin proponérselo, los habitantes estaban dando forma a un sistema donde la cooperación producía organización, y la organización generaba autoridad. Una nueva manera de vivir comenzaba a tomar forma en la llanura aluvial. Con el tiempo, las primeras zanjas y diques improvisados evolucionaron hacia un sistema hidráulico mucho más amplio y ambicioso. Lo que en un principio habían sido simples canales para desviar agua o evitar que los campos se inundaran, comenzó a transformarse en una red cuidadosamente construida que articulaba toda la vida de las aldeas. La experiencia acumulada durante generaciones permitió comprender mejor el comportamiento de los ríos, y ese conocimiento se empleó para diseñar estructuras más resistentes, capaces de soportar crecidas repentinas y distribuir el agua de forma más uniforme. La tierra, antes caprichosa y salvaje, empezó a responder al trabajo humano con una productividad creciente. La construcción de canales principales se convirtió en una auténtica hazaña comunitaria. Eran excavaciones profundas que atravesaban grandes extensiones, conectando el curso de los ríos con zonas de cultivo que antes no podían aprovecharse. A partir de esos canales mayores, surgían ramificaciones más estrechas que dividían el agua hacia parcelas específicas, lo que permitía controlar con precisión qué áreas recibirían riego en cada temporada. Este avance cambió por completo la relación entre la gente y el paisaje, pues ya no dependían únicamente de las lluvias ni del azar de una inundación. Ahora podían planificar la agricultura con una estabilidad que nunca antes habían imaginado. Los diques también se perfeccionaron.
se reforzaban con capas sucesivas de barro apisonado, cañas entretejidas y piedras traídas desde lugares lejanos. Estos muros, aunque rudimentarios comparados con los de épocas posteriores, eran suficientemente sólidos para contener la fuerza del agua durante las crecidas. Algunos poblados incluso comenzaron a construir depósitos donde almacenaban el excedente hídrico para épocas de sequía. Todo esto implicaba un nivel de ingeniería empírica sorprendente para comunidades que aún no habían desarrollado la escritura. Su capacidad para observar, corregir errores y mejorar métodos era extraordinaria. Gracias al control más eficiente del agua, la agricultura experimentó una expansión acelerada. Las áreas cultivables se extendieron como manchas verdes alrededor de los centros poblados, y la variedad de cultivos aumentó. La cebada siguió siendo el grano dominante, pero se introdujeron otras plantas que ayudaron a diversificar la alimentación y reducir el riesgo de hambrunas. Al disponer de riego constante, las cosechas se volvieron más confiables, lo cual incrementó notablemente la producción anual. Esta abundancia permitió almacenar excedentes, y por primera vez la supervivencia de la comunidad no dependía de un único ciclo agrícola. Ese crecimiento agrícola provocó una explosión demográfica. Familias enteras decidieron asentarse en las aldeas que ofrecían mejores condiciones, y muchas comunidades pequeñas se fusionaron con otras al ver que los sistemas de irrigación de mayor escala beneficiaban a todos. Lo que antes había sido un grupo de viviendas dispersas comenzó a transformarse en conjuntos más densos, con caminos mejor definidos y espacios destinados al trabajo colectivo. La población creciente implicó también nuevos desafíos, más bocas que alimentar, más manos para organizar y más recursos que administrar. Pero la confianza en la capacidad de la tierra para producir mitigaba los temores y fortalecía el optimismo. A medida que aumentaba la producción, se hizo evidente que ya no era necesario que todos trabajaran la tierra. Si antes cada familia debía encargarse de su propio campo para garantizar su sustento, ahora el excedente permitía que algunos miembros de la comunidad se especializaran en actividades distintas. Este fue uno de los cambios más significativos del periodo. La especialización laboral abrió la puerta a nuevas ocupaciones que transformaron por completo la vida comunitaria. Aparecieron artesanos dedicados exclusivamente a la fabricación de herramientas, ceramistas que perfeccionaban vasijas cada vez más resistentes, tejedores que producían telas para el intercambio, y constructores que supervisaban la ampliación de canales y diques. Esa diversificación convirtió a la aldea en un organismo más complejo. Mientras unos cultivaban, otros reparaban estructuras hidráulicas, producían bienes o cuidaban del almacenamiento del grano. También surgieron personas dedicadas a la organización del trabajo, que se encargaban de coordinar quién participaba en cada tarea, cómo se distribuían los recursos y cuándo se iniciaban las obras. Aunque estas figuras no poseían todavía un poder formal, eran reconocidas por su habilidad para mantener el orden y garantizar que la comunidad funcionara sin interrupciones. Nació así un ciclo productivo continuo, algo que hasta entonces era impensable. La aldea ya no vivía únicamente del ciclo natural de la siembra y la cosecha. La actividad nunca se detenía. En la época seca, se limpiaban canales, se reforzaban diques y se fabricaban herramientas. Durante las lluvias, se reparaban daños y se planeaba la distribución de agua. En los periodos de mayor abundancia, se almacenaba el grano y se preparaban nuevas parcelas. La vida se volvió más dinámica y previsible, lo que permitió pensar a largo plazo y emprender proyectos que antes parecían demasiado extensos. El excedente también transformó las relaciones sociales. Los artesanos empezaron a depender de los agricultores, y estos, a su vez, se beneficiaban de las herramientas más eficientes que los especialistas producían. Se formó un círculo virtuoso en el que cada actividad potenciaba a las demás. La interdependencia reforzó los lazos comunitarios, pero también incentivó a algunos grupos a desarrollar destrezas particulares que les otorgaban reconocimiento y prestigio. Por primera vez, surgieron roles que no dependían exclusivamente de la fuerza física o del acceso al agua, sino de habilidades específicas y conocimientos acumulados.
La expansión agrícola, combinada con la especialización laboral, marcó un punto de inflexión decisivo. Las aldeas dejaron de ser simples asentamientos de subsistencia para convertirse en centros de producción capaces de sostener una población creciente y diversa. El paisaje, antes dominado por la naturaleza salvaje, ahora mostraba la huella clara de la intervención humana. Canales serpenteantes, campos ordenados, depósitos de agua y un entramado social cada vez más estructurado. Sin que los habitantes lo percibieran plenamente, estaban sentando las bases de un nuevo modelo de vida que, con el tiempo, daría origen a las primeras ciudades de la historia. El crecimiento de las aldeas y la complejidad creciente de la vida comunitaria trajeron consigo una transformación que marcaría un antes y un después en la organización social. El surgimiento de los templos como centros de referencia. Aunque al principio eran simples estructuras destinadas a rituales y ofrendas, con el paso del tiempo adquirieron un papel central que iba mucho más allá de lo religioso. En una sociedad donde la abundancia dependía del control del agua y de la cooperación continua, se necesitaba un lugar que simbolizara estabilidad, que sirviera como punto de encuentro y que diera sentido a las prácticas colectivas. El templo, erguido sobre un montículo ligeramente elevado, se convirtió en ese faro. Las primeras comunidades sumerias comenzaron a relacionar la fertilidad de la tierra y la regularidad de los ciclos naturales con la voluntad de deidades locales. Cada aldea adoptó un dios protector cuya presencia se creía vinculada al bienestar del grupo. Así, el templo adquirió una función doble. Por un lado, era un espacio sagrado donde se honraba a la divinidad. Por otro, representaba la cohesión social, el lugar donde se tomaban decisiones que afectaban a todos. El prestigio del templo creció de forma natural, impulsado por la necesidad de contar con una institución capaz de coordinar las tareas esenciales para la supervivencia. Los sacerdotes, encargados de custodiar el templo y de interpretar los signos del entorno, se convirtieron progresivamente en figuras de autoridad. Su papel no surgió de la fuerza, sino del conocimiento. Eran quienes observaban los ciclos climáticos, registraban los momentos propicios para sembrar y cosechar, y comprendían la importancia de mantener el equilibrio entre las obras hidráulicas y la producción agrícola. Además, como guardianes del espacio sagrado, se les atribuía una conexión especial con los dioses, lo que otorgaba legitimidad a sus decisiones. Pronto, su voz adquirió un peso determinante en la vida diaria. Con la acumulación de excedentes, el templo se transformó en el principal depósito de recursos de la comunidad. Allí se almacenaba el grano, las herramientas más valiosas y los productos destinados al intercambio. Los graneros templarios no solo actuaban como reserva para tiempos difíciles, sino que permitían distribuir los recursos según las necesidades de cada temporada. Para gestionar estos bienes, se requería un control minucioso, y los sacerdotes, apoyados por ayudantes especializados, asumieron esa responsabilidad. De esta manera, el templo pasó de ser un espacio espiritual a convertirse en un centro administrativo. A su alrededor se intensificó la actividad económica. Artesanos, agricultores y pastores acudían con frecuencia a entregar parte de su producción, participar en rituales o solicitar la ayuda del templo en momentos de escasez. Esta circulación constante de personas y bienes dio lugar a la concentración de servicios y talleres en las inmediaciones. Lo que antes era un simple conjunto de viviendas dispersas, empezó a densificarse alrededor del templo, que actuaba como un polo de atracción. Las calles se volvían más transitadas y los espacios comunes más definidos. Se gestaba allí la forma embrionaria de la ciudad. La creciente importancia del templo también generó nuevos roles. Se necesitaban escribientes para llevar el registro de entradas y salidas de grano, supervisores para organizar el trabajo de los campos comunales y artesanos dedicados a producir objetos rituales. Aunque la escritura aún no estaba completamente desarrollada, ya existía un sistema rudimentario de fichas y sellos usado para contabilizar bienes. Estas tareas administrativas consolidaron la estructura jerárquica dentro del templo. Los sacerdotes ocupaban la cúspide.
seguidos de funcionarios encargados de garantizar que cada actividad se realizara en el momento adecuado. El templo, con su constante movimiento de personas, también se convirtió en un espacio donde se transmitía el conocimiento. Los jóvenes aprendían técnicas agrícolas de los mayores, los artesanos enseñaban a sus aprendices, y los sacerdotes inculcaban ritos que reforzaban la cohesión comunitaria. Este flujo continuo de saberes fortalecía la identidad colectiva. No se trataba solo de trabajar juntos, sino de compartir creencias, celebrar festividades y reconocer al templo como el corazón simbólico y práctico de la comunidad. Las decisiones importantes empezaron a tomar forma en el entorno templario. Cuando surgía un conflicto por la distribución del agua o por el uso de una parcela, los sacerdotes actuaban como mediadores. Su presencia daba la sensación de estabilidad en un mundo donde la naturaleza seguía siendo impredecible. La gente confiaba en que su intervención no se basaba únicamente en criterios prácticos, sino en un entendimiento profundo del orden divino. Esa mezcla de autoridad espiritual y capacidad organizativa creó un modelo de liderazgo que perduraría durante siglos. A medida que aumentaba la población, el templo se vio obligado a ampliar su infraestructura. Se añadieron terrazas, depósitos adicionales y espacios para ofrendas. Estas remodelaciones dieron a los asentamientos una apariencia más monumental. Desde lejos, el templo destacaba sobre las viviendas de barro, convertido en un punto de referencia visible para cualquiera que se acercara a la aldea. Este elemento visual reforzaba su importancia y marcaba el territorio de la comunidad, como si la presencia del edificio anunciara que allí existía estabilidad, organización y una divinidad protectora. Con el templo como eje, los asentamientos adquirieron un diseño más definido. Alrededor del complejo se concentraban los graneros, talleres y áreas de reunión. Las viviendas más antiguas, antes dispersas, se acercaron a estos espacios, lo que generó las primeras formas de urbanidad. Las rutas que conectaban los campos con el templo se convirtieron en caminos permanentes. Los intercambios se multiplicaron y la vida comunitaria alcanzó una intensidad que nunca antes había tenido. Sin proponérselo, las aldeas estaban tomando la forma de núcleos urbanos. El templo no solo organizaba la vida productiva y espiritual, sino que actuaba como el primer gran motor de centralización de la historia. Lo que comenzó como una estructura para honrar a una deidad se transformó en el corazón administrativo, económico y simbólico de una sociedad en plena evolución. Y en torno a él se perfilaba el germen de las primeras ciudades que, con el tiempo, darían forma a la civilización sumeria. El templo, convertido en el núcleo espiritual y administrativo de la comunidad, comenzó a atraer cada vez más actividad. A su alrededor, el paisaje fue metamorfoseándose de manera evidente. Las aldeas, antes formadas por un conjunto disperso de viviendas y campos, empezaron a reorganizarse siguiendo un patrón más definido. Las personas querían vivir cerca del centro donde se tomaban decisiones. Se almacenaban los excedentes y se realizaban los ritos que garantizaban la continuidad del orden. Esta tendencia dio origen a una concentración de viviendas que, poco a poco, adquirió características urbanas. Lo que antes era un asentamiento rural se transformó en un entramado más denso, lleno de pasajes estrechos, patios comunes y espacios especializados. La expansión no fue un fenómeno repentino, sino el resultado natural del crecimiento demográfico y de la diversificación del trabajo. Los artesanos, que dependían de los recursos custodiados por el templo y de la constante circulación de personas, instalaron sus talleres en las zonas donde el tránsito era más frecuente. Así aparecieron áreas dedicadas exclusivamente a la producción de cerámica, metal, textiles y herramientas. Estos talleres no solo abastecían a la comunidad local, sino que también comenzaban a participar en redes de intercambio con aldeas vecinas. La especialización dio a cada zona un carácter particular, convirtiéndolas en los primeros barrios funcionales de la historia. Cerca de estos talleres surgieron espacios de intercambio que dieron forma a los primeros mercados. Al principio eran simples áreas abiertas donde se reunían los artesanos, agricultores y pastores para comerciar bienes. Con el tiempo,
Estos lugares se convirtieron en puntos de encuentros regulares, con horarios y costumbres propios. Allí se intercambiaban cereales por vasijas, lana por herramientas y pescado por productos manufacturados. La variedad de oficios generó una interdependencia que fortaleció los lazos económicos y consolidó el papel del templo como regulador de las transacciones. La vida cotidiana adquirió un dinamismo nuevo, donde la producción, el trueque y la coordinación se entrelazaban en un ritmo constante. Alrededor del templo también se formaron áreas residenciales diferenciadas. Las viviendas más antiguas, construidas con paredes de barro y techos de cañas, comenzaron a ser reemplazadas por estructuras más amplias, con varios cuartos y patios internos. Aquellas familias más cercanas a las labores administrativas o que poseían habilidades especialmente valoradas solían establecerse en zonas próximas al templo, en espacios que reflejaban un estatus ligeramente superior. No se trataba todavía de una jerarquía rígida, pero sí de una organización espacial que mostraba diferencias en la función social. Más lejos del núcleo central se ubicaban las casas de los agricultores y pastores que necesitaban estar cerca de los campos o de los animales. La arquitectura empezaba a modificar radicalmente el paisaje. En lugar de las chozas dispersas de épocas pasadas, ahora se levantaban edificios más sólidos que exigían un conocimiento técnico creciente. Los constructores perfeccionaban la fabricación de adobes, reforzaban muros con marcos de madera y diseñaban estructuras que resistían mejor las lluvias y el viento. Las calles, aunque aún irregulares, comenzaban a definirse como corredores que conectaban áreas de trabajo, plazas temporales y zonas residenciales. Los espacios se volvían más estrechos en algunas partes y más amplios en otras, creando una trama compleja que respondía a la vida social en expansión. Este proceso arquitectónico no solo reflejaba un cambio práctico, sino también simbólico. Las edificaciones, acumuladas una junto a otra, transmitían la sensación de permanencia. La comunidad ya no era un grupo que se adaptaba al paisaje, sino que intervenía activamente en él, modificándolo a su favor. En muchos sentidos, estos asentamientos estaban dando forma a algo completamente nuevo. Un entorno construido, pensado para sostener actividades diversas y para acomodar a una población cada vez más numerosa. La idea de un espacio compartido, con funciones claras y una organización interna, empezaba a consolidarse. Las transformaciones no se limitaban a la infraestructura física. La vida social también se complejizaba. Las calles se llenaban de gente en movimiento, artesanos que transportaban sus productos, mujeres que recogían agua o alimentos, niños que jugaban entre las viviendas, funcionarios del templo que supervisaban el trabajo en los talleres. A determinadas horas del día, los mercados se convertían en el corazón del bullicio. Donde la comunidad se encontraba, intercambiaba bienes y compartía historias. La vida adquiría una dimensión colectiva más vibrante, y la identidad de grupo se reforzaba gracias a estos espacios de interacción cotidiana. La formación de barrios especializados también generó conexiones nuevas entre las personas. Los artesanos, que compartían oficio, empezaron a transmitir técnicas dentro de sus familias y entre aprendices, creando tradiciones que pasaban de generación en generación. Los comerciantes, aunque aún no existían como una clase formal, empezaban a destacar por su habilidad para negociar y gestionar intercambios. Esta diversidad de habilidades alimentaba un ambiente creativo que permitía el surgimiento de innovaciones, tanto en la producción como en la administración. A medida que la comunidad se expandía y se reorganizaba alrededor del templo, se gestaba una noción incipiente de ciudadanía. La gente ya no se identificaba únicamente por su familia o su parcela de cultivo, sino por su pertenencia a un espacio común que ofrecía oportunidades, seguridad y sentido de pertenencia. Esto generaba una cohesión inédita. Las decisiones tomadas en el templo afectaban a todos, y la participación en los grandes proyectos comunales se convertía en un signo de compromiso con la comunidad. La idea de que el asentamiento era más que un lugar para vivir, que poseía una identidad propia, empezó a arraigarse.
para cualquiera que hubiera regresado después de décadas de ausencia. La transformación habría resultado sorprendente. Las formas de vida anteriores, basadas en pequeñas aldeas dispersas, parecían ahora un recuerdo lejano. Lo que se alzaba frente a sus ojos era un conjunto vibrante, organizado y lleno de actividad continua. En este entorno, el concepto de ciudad empezaba a surgir con claridad. No se trataba todavía de urbes monumentales, pero el ritmo, la densidad y la diversidad social marcaban un camino inevitable hacia un nuevo tipo de existencia humana. Los espacios urbanos nacientes marcaban un hito en la historia de la humanidad. Allí donde el templo trazaba su sombra, se tejía el entramado de una vida colectiva cada vez más compleja. Entre calles serpenteantes, talleres ruidosos y viviendas que reflejaban distintas funciones sociales, estaba emergiendo una nueva manera de habitar el mundo. Una forma que terminaría por definir a toda una civilización. La creciente complejidad de los asentamientos, la expansión de los talleres y la multiplicación de actividades económicas hicieron evidente una necesidad que transformaría para siempre el destino humano. La creación de un sistema capaz de registrar información de manera precisa y permanente. Durante generaciones, la memoria colectiva había sido suficiente para administrar los recursos y coordinar las labores. Pero ahora, con el surgimiento de barrios especializados, mercados regulares y un flujo constante de productos entrando y saliendo del templo, confiar solo en la palabra resultaba insuficiente. El orden recién construido podía desmoronarse si no existía una forma clara de contabilizar bienes, tierras, deudas y obligaciones. Fue entonces cuando la innovación más trascendental del mundo antiguo comenzó a germinar. Los primeros intentos de registro surgieron como simples marcas, signos trazados en arcilla húmeda para indicar cantidades. Al principio eran fichas y pequeñas bolitas selladas dentro de cápsulas de barro que representaban ganado, cereales o aceite. Estas formas primitivas de contabilidad cumplían su función, pero pronto se volvieron limitadas. La comunidad necesitaba un lenguaje visual más versátil. Surgieron así los pictogramas, dibujos esquemáticos que representaban objetos concretos. Una jarra simbolizaba aceite, un círculo con puntos representaba grano, la figura de un animal indicaba ganado. Estos signos eran sencillos pero revolucionarios, pues permitían registrar por primera vez información con una intención administrativa clara. El cambio decisivo llegó cuando las marcas dejaron de ser únicamente representaciones de objetos y comenzaron a transmitir ideas y sonidos. Ese paso, nacido de la necesidad de precisión, dio origen a la escritura sumeria. Las tablillas de arcilla, aún húmedas y maleables, se convirtieron en el soporte perfecto. Con una caña afilada, los escribas trazaban pequeñas cuñas que formaban signos estructurados. Cada tablilla era un acto de ingeniería intelectual, un puente entre la palabra hablada y un archivo capaz de sobrevivir al tiempo. Gracias a esta tecnología, un inventario ya no dependía de la memoria, sino que quedaba fijado de manera tangible. A partir de ese punto, la vida cotidiana cambió radicalmente. Cada movimiento dentro del templo y sus alrededores podía ser registrado. La cantidad de grano almacenado tras la cosecha, los animales entregados por los pastores, los objetos fabricados en los talleres, las raciones destinadas a los trabajadores y hasta los terrenos asignados a determinadas familias. La escritura permitió establecer límites claros, evitar conflictos y garantizar que el funcionamiento del asentamiento se basara en datos verificables. Para muchos, era como domesticar el caos. El templo, que ya funcionaba como centro religioso, económico y político, se convirtió ahora en el corazón administrativo de la ciudad emergente. Allí, en habitaciones silenciosas, iluminadas por lámparas de aceite, trabajaban los escribas, una nueva clase de especialistas sin los cuales la comunidad ya no podía funcionar. Estos hombres, y en ocasiones mujeres, eran los guardianes del conocimiento. Aprendían durante años a dominar cientos de signos y a comprender la lógica interna del sistema. Sus manos, ágiles y disciplinadas,
Convertían la materia prima del mundo, animales, campos, herramientas, personas, en líneas de cuñas ordenadas. Sin ellos, el templo no podía controlar su vasto flujo de bienes. La existencia de registros escritos dio origen a una consecuencia inevitable: el nacimiento de la burocracia. Para administrar un archivo creciente de tablillas, era necesario establecer roles específicos, tareas definidas y un sistema jerárquico. Aparecieron supervisores encargados de verificar inventarios, funcionarios responsables de cada taller, coordinadores de las rutas de intercambio y archivistas que organizaban las tablillas en estantes de madera o cestos de mimbre. Cada uno tenía responsabilidades claras y su trabajo debía quedar documentado. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en una red compleja de cargos y obligaciones, donde cada decisión pasaba por manos expertas encargadas de convertir la acción en registro. La burocracia no solo ordenaba los recursos materiales, sino también la vida social. Los contratos, las deudas, los matrimonios, las disputas por tierras y las decisiones judiciales empezaron a quedar por escrito. La palabra oral seguía siendo importante, pero el registro escrito otorgaba una permanencia y una autoridad sin precedentes. Quien tenía una tablilla en sus manos poseía una verdad oficial, respaldada por el templo. Esto generó un nuevo tipo de poder: el poder de quien sabe leer y escribir. La alfabetización se convirtió en una herramienta estratégica, y los escribas adquirieron un estatus elevado, casi sagrado, pues se les consideraba intermediarios entre el orden humano y el orden divino. A medida que la escritura se expandía, la ciudad comenzaba a comportarse como un organismo complejo. Cada taller, cada almacén y cada parcela dependían de un sistema de registros que debía mantenerse actualizado para evitar desequilibrios. El flujo de bienes era como la circulación de sangre. Las tablillas eran los latidos que marcaban el ritmo del conjunto. La información viajaba de oficina en oficina, de escriba en escriba, formando una red invisible que permitía que todo funcionara con precisión creciente. Lo que antes se decidía intuitivamente ahora se planificaba meticulosamente. La ciudad, en su esencia, empezó a pensarse a sí misma. El impacto de esta transformación fue profundo. Al disponer de datos sistemáticos, la comunidad podía prever necesidades futuras, prepararse para malas cosechas, organizar proyectos colectivos y establecer reglas claras. La escritura hizo posible la planificación a largo plazo, una capacidad que marcaría el rumbo de la civilización. Gracias a ella, el asentamiento dejó de ser simplemente un conjunto de hogares y talleres. Se convirtió en una entidad organizada, con memoria propia. Cada tablilla almacenada era un testimonio de la vida cotidiana, un pedazo del alma de la ciudad. Con el tiempo, este sistema se perfeccionó. Los escribas desarrollaron formas más rápidas y abstractas de representar sonidos y conceptos, lo que permitió ampliar la gama de temas que se podían registrar. Las tablillas evolucionaron en tamaño, forma y estilo. Algunos textos no solo cumplían funciones prácticas, sino que empezaban a explorar ideas, narrar mitos y preservar conocimientos más allá de lo estrictamente administrativo. Así, sin buscarlo, la humanidad había abierto la puerta hacia la literatura, hacia el pensamiento registrado, hacia la permanencia intelectual. Pero en este momento inicial, cuando la ciudad aún estaba aprendiendo a manejar su propio crecimiento, la escritura era sobre todo un instrumento de gestión, un pilar necesario para sostener el entramado cada vez más complejo del asentamiento. Nada escapaba a la necesidad de registro, ni los recursos, ni los trabajos, ni las personas, ni los límites de la tierra. La comunidad comprendió que solo podía prosperar si era capaz de documentar, ordenar y prever. Y así, entre miles de tablillas acumuladas en estanterías silenciosas, la civilización dio un paso decisivo hacia el futuro. A medida que las ciudades sumerias crecían y se volvían más densas, la administración del excedente y la organización del trabajo dejaron de ser suficientes para garantizar la estabilidad. La riqueza acumulada en los templos, las zonas residenciales cada vez más diferenciadas y la presencia constante de rutas comerciales
atrajeron tanto oportunidades como peligros. Grupos nómadas que merodeaban por la llanura, disputas entre asentamientos vecinos y tensiones internas hicieron evidente que la comunidad necesitaba algo más que escribas y sacerdotes. Necesitaba protección, autoridad y cohesión política. En ese caldo de circunstancias comenzó a gestarse una nueva figura, un líder capaz de coordinar no solo el trabajo cotidiano, sino también la defensa y la justicia. Al principio, el liderazgo político era difuso. La comunidad solía reunirse en asambleas donde los hombres libres discutían temas importantes: distribución de tierras, resolución de conflictos, construcción de diques o asignación de raciones. Estas reuniones podían prolongarse durante horas, con voces que se elevaban y chocaban mientras intentaban alcanzar acuerdos. Aunque este sistema reflejaba un espíritu colectivo, mostraba sus limitaciones cuando se enfrentaba a situaciones urgentes. Los debates extensos no servían cuando un enemigo se acercaba por el horizonte, cuando un canal se rompía de repente, o cuando un grupo interno desafiaba la autoridad del templo. Era necesario un dirigente que tomara decisiones rápidas, alguien cuya palabra tuviera fuerza suficiente para actuar sin tener que consultar a toda la comunidad. De esta necesidad emergieron los primeros líderes guerreros, hombres hábiles en combate, respetados por su valentía y su capacidad para organizar a los habitantes en momentos de peligro. Estos individuos adquirieron un papel cada vez más significativo, pues la seguridad de la ciudad dependía en gran parte de su competencia. Sus funciones se ampliaron. No solo dirigían la defensa, sino que también supervisaban patrullas, reforzaban murallas y negociaban con grupos externos. Aunque su autoridad no era absoluta, su influencia comenzó a rivalizar con la del sacerdocio. Poco a poco, la línea entre el liderazgo militar y la administración cotidiana empezó a difuminarse. Algunos líderes guerreros eran convocados a las asambleas para resolver disputas o mediar en conflictos internos. Su opinión pesaba, no porque fueran representantes del templo, sino porque habían demostrado capacidad para proteger la ciudad. La comunidad depositó en ellos una confianza que, con el tiempo, se transformó en legitimidad. Esta legitimidad abrió la puerta a una transición lenta pero profunda, el surgimiento de figuras que combinaban poder militar, autoridad judicial y responsabilidad administrativa. La presencia de estas nuevas autoridades produjo tensiones con los templos, que hasta entonces habían centralizado la gestión económica y social. Los sacerdotes, guardianes del orden divino, se vieron obligados a compartir el control de la ciudad. Para evitar enfrentamientos abiertos, muchas comunidades optaron por integrar estas funciones dentro de un solo cargo, un líder que actuara como mediador entre los dioses y los hombres, entre la guerra y la paz, entre la administración y la protección. Así nació el concepto temprano de realeza, una forma de gobierno en la que un individuo asumía la responsabilidad de mantener el equilibrio del conjunto. El Lugal, literalmente gran hombre, se convirtió en la figura más representativa de esta transformación. Este título no implicaba inmediatamente monarquía en el sentido pleno, pero sí otorgaba un rango superior al resto de la población. El Lugal debía garantizar el bienestar material de los habitantes, organizar ejércitos cuando era necesario, convocar a las asambleas, supervisar la justicia y coordinar obras públicas. Su autoridad se sustentaba en la capacidad de actuar con rapidez y en su habilidad para unir a la comunidad bajo una sola voluntad. No obstante, esta autoridad debía demostrarla constantemente, pues la ciudad no toleraba líderes débiles o incompetentes. Con la consolidación del poder político, surgieron instituciones más complejas. Aparecieron consejos de ancianos, formados por las familias más influyentes, que asesoraban al gobernante en cuestiones delicadas. Los templos mantuvieron cierto grado de autonomía, especialmente en asuntos religiosos, pero se convirtieron en aliados estratégicos del liderazgo secular. Esta relación entre poder espiritual y poder político fortaleció la cohesión de la ciudad, pues presentaba un frente unificado ante los ciudadanos y ante las comunidades vecinas.
La armonía entre ambos pilares se volvió esencial para evitar divisiones internas. El crecimiento del aparato político trajo consigo un refinamiento en los mecanismos de justicia. Los conflictos ya no se resolvían únicamente por tradición o por la palabra de los ancianos. El lugar y sus representantes intervenían en disputas de tierras, robos, agresiones y problemas familiares. Poco a poco, se establecieron criterios más uniformes para determinar penas y compensaciones. La presencia de registros escritos permitió documentar decisiones judiciales, dando origen a una memoria legal que reforzaba la autoridad del gobernante y limitaba la arbitrariedad. Aunque rudimentario, este sistema sentó las bases para futuros códigos legales. La defensa adquirió una dimensión más organizada. Las ciudades formaron milicias permanentes, compuestas por campesinos entrenados y guerreros especializados. Algunas urbes desarrollaron unidades equipadas con carros de madera, tirados por onagros, que ofrecían movilidad y un impacto psicológico considerable. Las murallas se reforzaron con torres de vigilancia y puertas estratégicamente ubicadas. El Lugal supervisaba personalmente estas obras, consciente de que la seguridad era un elemento crucial para mantener su poder y garantizar la prosperidad. La población, al ver que la ciudad ya no dependía únicamente del templo, comenzó a percibir la figura del gobernante como un protector y un garante del orden. Esta percepción alimentó un vínculo emocional y simbólico con el líder. La gente acudía a él para resolver problemas, solicitar justicia y pedir respaldo en momentos de necesidad. El Lugal, por su parte, consolidaba su legitimidad al presentarse como defensor de los dioses, representante del pueblo y gestor del bienestar común. Su presencia en ceremonias religiosas, desfiles militares y reuniones públicas reforzaba su posición central en la vida urbana. La transición hacia formas tempranas de realeza también implicó una nueva concepción del poder. Ya no se veía como una responsabilidad temporal otorgada en momentos de crisis, sino como una función permanente que requería continuidad y organización. Con el tiempo, esta continuidad se tradujo en linajes, familias que reclamaban el derecho a gobernar basándose en su ascendencia y en su conexión con los dioses. Aunque estas dinastías aún estaban lejos de la monarquía plenamente consolidada que surgiría siglos después, representaban un primer paso hacia la institucionalización del poder. En este contexto, la ciudad adquirió un carácter completamente distinto. Ya no era solo un centro productivo, un lugar donde el trabajo y la administración se entretejían con la vida espiritual. Ahora también era un espacio político, con sus propias dinámicas de autoridad, negociación y fuerza. La defensa, la justicia y el orden se convirtieron en funciones esenciales para su supervivencia. La población entendió que una ciudad sin protección estaba condenada, y que un lugar sin justicia se desintegraría desde dentro. Por eso, la figura del gobernante se volvió tan necesaria como los canales que irrigaban los campos o los templos que ritualizaban la vida comunitaria. Este proceso de consolidación política no fue uniforme. Cada ciudad avanzó a su propio ritmo, dependiendo de sus tensiones internas, su riqueza, sus relaciones con vecinos y su capacidad para sostener un liderazgo fuerte. Pero, en líneas generales, todas siguieron una trayectoria similar, un paso decisivo hacia estructuras de poder más estables y centralizadas. En este salto, Sumer sentó las bases de la autoridad política que marcaría toda la Edad Antigua. El crecimiento político y administrativo de las ciudades sumerias no se desarrolló en aislamiento. Una vez que los templos y gobiernos locales lograron organizar su territorio inmediato, surgió un impulso natural hacia el exterior. Las ciudades comenzaron a mirar más allá de sus campos irrigados, interesándose por los recursos que no podían obtener dentro de sus propias fronteras. La llanura aluvial era fértil, pero carente de madera de calidad, minerales y piedras duras para herramientas o monumentos. Para suplir esas carencias, las comunidades se vieron obligadas a establecer contactos con regiones lejanas, iniciando un proceso de intercambio que transformaría por completo la vida urbana.
Así nació un entramado de rutas comerciales que conectó no solo a las ciudades de Sumer entre sí, sino también a estas con pueblos distantes. Al principio, el intercambio era modesto, limitado sobre todo a rutas cortas entre asentamientos vecinos: grano, lana, cebada, sal y pequeños productos manufacturados circulaban de una ciudad a otra. Pero pronto, el movimiento se intensificó. Caravanas de asnos comenzaron a recorrer caminos cada vez más largos, cargados con bienes que la llanura mesopotámica no podía ofrecer. Madera de cedro de los montes, del Líbano, cobre de Omán, piedras semipreciosas de Irán, lapislázuli de Afganistán y hasta oro procedente de Anatolia. Estas mercancías, raras y valiosas, no solo enriquecían a las ciudades, sino que también multiplicaban su prestigio. El comercio se convirtió en una vía para establecer relaciones estratégicas. Las ciudades que controlaban rutas importantes adquirían una posición ventajosa, pues podían cobrar tributos, imponer condiciones o abrir mercados que beneficiaban a su población. Este dinamismo favoreció la aparición de alianzas temporales entre urbes, pactos que permitían mantener el flujo de mercancías y defender las rutas frente a saqueadores. Sin embargo, también dio origen a rivalidades duraderas. Competir por recursos escasos o acceder a determinadas regiones generó tensiones que en ocasiones derivaron en enfrentamientos armados. El comercio, así, se convirtió en un motor tanto de cooperación como de conflicto. Cada ciudad, al vincularse con territorios exteriores y participar en este intercambio creciente, desarrolló una identidad particular. Ur había perfeccionado su vocación portuaria gracias a su cercanía con el Golfo, aprovechando las rutas marítimas hacia Dilmun y otras regiones costeras. Lagash destacaba por su producción textil, especializada en lanas finas y tejidos elaborados. Uruk, con su tamaño imponente y su simbolismo religioso, se convirtió en un centro de redistribución donde los productos de varias regiones convergían antes de ser enviados a otros lugares. Esta diversidad estimuló la competencia, pero también amplió la variedad de bienes disponibles en cada ciudad, enriqueciendo la vida cotidiana. El surgimiento de estas rutas impulsó la aparición de nuevas profesiones: comerciantes, intérpretes, transportistas, artesanos especializados y funcionarios encargados de supervisar los intercambios comenzaron a formar parte del tejido social. Los comerciantes se transformaron en figuras clave. Eran los intermediarios entre mundos distantes, capaces de viajar durante semanas a través de desiertos, montañas y llanuras para obtener productos que luego serían valoradísimos en sus ciudades de origen. Estos viajes no solo transportaban mercancías, sino también ideas, estilos, técnicas y costumbres. El intercambio comercial se convirtió en un intercambio cultural. Gracias a este flujo constante, la artesanía vivió una auténtica revolución. La llegada de cobre permitió fabricar herramientas más resistentes y duraderas, lo que a su vez incrementó la productividad en los talleres y en el campo. Las piedras importadas se transformaban en joyas, sellos cilíndricos, estatuillas y utensilios rituales de gran belleza. Los artesanos empezaron a experimentar con mezclas de arcilla, nuevos pigmentos, metales y técnicas de cocción. La creatividad floreció porque los materiales disponibles se multiplicaron y porque los artesanos estaban expuestos a estilos extranjeros que inspiraban nuevas formas. El comercio, por lo tanto, no solo llenaba los almacenes, también alimentaba la imaginación. Las rutas comerciales tuvieron un impacto profundo en la estructura urbana. Mercados cubiertos surgieron alrededor de los templos o cerca de las puertas de las murallas. Caravanas enteras requerían espacios para descansar, establos para los animales y áreas donde descargar mercancías. Esto llevó a la construcción de almacenes más grandes, plazas de intercambio, calles amplias que facilitaban el tránsito y barrios dedicados a comerciantes y artesanos. Cada nueva infraestructura reforzaba la importancia de la ciudad como nodo dentro de una red regional que crecía sin descanso. El movimiento constante de bienes y personas también reforzó la idea de especialización local. Algunas ciudades priorizaban la metalurgia, otras se inclinaban por la cerámica,
la producción de alimentos o la manufactura textil. Esta especialización permitía que cada urbe encontrara una ventaja competitiva y participara en el intercambio de forma más eficaz. Con el tiempo, estas diferencias económicas se convirtieron en señales de identidad, moldeando el carácter de cada ciudad y su lugar en el entramado sumerio. La presencia de múltiples rutas también exigió una administración más compleja. El templo y el palacio empezaron a emitir documentos de transporte, contratos comerciales y registros detallados de entrada y salida de bienes. Los escribas redactaban acuerdos entre comerciantes, anotaban deudas, calculaban intereses y verificaban la calidad de las mercancías. La confianza era vital para un sistema tan amplio y los sellos cilíndricos jugaron un papel clave. Cada sello, al ser presionado sobre la arcilla, dejaba una marca única que certificaba la autenticidad de los bienes y validaba los contratos. Este mecanismo fortaleció la seguridad de los intercambios. El comercio también transformó los vínculos entre ciudades. Mientras algunas establecían hermandades estables y colaboraciones duraderas, otras entraban en competencia directa por controlar una ruta o monopolizar un producto. Estas rivalidades impulsaron innovaciones militares y administrativas, pero también incentivaron la diplomacia. Las ciudades enviaban emisarios para negociar tratados, delimitar territorios y resolver conflictos sin recurrir a la guerra. Aunque estos acuerdos no siempre duraban, evidencian el grado de sofisticación política que el comercio había generado. La interacción constante con pueblos lejanos abrió nuevas perspectivas sobre el mundo. Los relatos de comerciantes que volvían con historias de montañas nevadas, mares inmensos o desiertos interminables, despertaban la curiosidad de los habitantes. La ciudad, antes centrada en sus campos y templos, comenzó a imaginarse como parte de una red mayor, un tejido de culturas y paisajes conectados por caminos que parecían no tener fin. Esta visión ampliada estimuló la ambición y reforzó la idea de que la prosperidad no dependía solo del trabajo local, sino también de la capacidad de interactuar con otros. La expansión comercial, en suma, fue uno de los motores más poderosos del crecimiento urbano. Gracias a ella, las ciudades sumerias dejaron atrás el aislamiento inicial y se convirtieron en centros vibrantes donde se mezclaban productos, ideas, técnicas y personas. Cada urbe adquirió una identidad única basada en su especialización, sus alianzas y su posición dentro de la red de rutas. Y, mientras más se expandían estas conexiones, más compleja y sólida se volvía la estructura urbana, preparando el terreno para nuevas transformaciones que definirían la historia de Mesopotamia. El crecimiento del comercio, la estabilidad política y la administración cada vez más sofisticada condujeron a un fenómeno sin precedentes en la historia humana: la expansión acelerada de las ciudades sumerias. Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur y otras urbes comenzaron a extenderse más allá de sus antiguos límites. Las calles se alargaron, los barrios se multiplicaron y las construcciones se volvieron más ambiciosas. La ciudad, que alguna vez fue un conjunto compacto alrededor del templo, se transformó en un organismo enorme, lleno de movimiento, contrastes y aspiraciones. Cada nuevo edificio, cada avenida replanteada y cada obra pública era un símbolo del impulso colectivo hacia un futuro más grande. La monumentalidad se convirtió en una forma de identidad. Los zigurats, elevándose como montañas artificiales sobre la llanura, encarnaban la grandeza espiritual y política de la ciudad. Estas estructuras escalonadas, construidas con ladrillos secados al sol y reforzadas con capas de arcilla y betún, funcionaban como puentes entre el mundo humano y el mundo divino. En su cima se ubicaba el santuario, un espacio reservado para los sacerdotes y para las ceremonias más importantes. Subir sus rampas era una experiencia cargada de simbolismo, ascendiendo peldaños de tierra hacia la morada de los dioses. Alrededor de los zigurats se abrían plazas amplias que actuaban como puntos de encuentro. Allí se reunía la población en festivales, desfiles, juicios públicos y rituales. Los comerciantes instalaban sus puestos, los mensajeros anunciaban decretos y los artesanos mostraban sus productos. Estas plazas eran el corazón social de la ciudad,
lugares donde la vida cotidiana se desplegaba en toda su diversidad. El bullicio de animales, vendedores, rezadores y trabajadores se mezclaba en un ambiente vibrante que reflejaba la vitalidad urbana. Los almacenes también crecieron en tamaño e importancia. Construidos con grandes salas y techos reforzados, servían para almacenar grano, aceite, lana y bienes de intercambio. Su tamaño reflejaba la magnitud de la economía local. Algunas ciudades poseían complejos enteros dedicados al almacenamiento y redistribución, verdaderos pulmones económicos que garantizaban la supervivencia incluso en épocas de escasez. La organización del grano, especialmente, era crucial. Marcaba el ritmo del año, determinaba las raciones y permitía planificar trabajos colectivos. Las murallas, que inicialmente eran simples defensas de barro, se transformaron en fortificaciones imponentes, altas, gruesas y reforzadas con torres de vigilancia. Se extendían alrededor de la ciudad como brazos protectores. No solo servían para repeler amenazas externas, sino también de símbolo de orgullo. Una ciudad bien amurallada mostraba su riqueza, su poder y su capacidad para proteger a su población. Las puertas, a menudo decoradas con relieves y estatuas, se convirtieron en puntos de control y en escenarios donde se realizaban ceremonias de entrada y salida de caravanas. Con la expansión física llegó también una expansión social. La vida cotidiana se diversificó como nunca antes. Nuevos oficios surgieron para cubrir las necesidades de una población creciente. Albañiles especializados en grandes estructuras, artesanos metalúrgicos capaces de trabajar cobre en formas cada vez más sofisticadas, carpinteros, escribas en mayor número, ceramistas con estilos propios, tejedores expertos, músicos, astrónomos, jueces, guardias y administradores. Cada calle parecía albergar un oficio diferente, y cada barrio respiraba una identidad laboral que contribuía al vasto mosaico urbano. Esta especialización laboral generó barrios específicos donde se concentraban talleres y viviendas. Algunos sectores se dedicaban a la cerámica, donde el aire estaba constantemente impregnado de humo de hornos. Otros estaban orientados a la metalurgia, con martillazos que resonaban desde temprano. Había zonas de curtidores, cuyas aguas teñidas de color ocre corrían hacia canales secundarios. Y también existían barrios de comerciantes, llenos de almacenes, puestos y patios, donde se evaluaban mercancías provenientes de tierras lejanas. La ciudad se volvió un mapa de ruidos, colores y ritmos diversos. El crecimiento urbano trajo consigo prácticas religiosas más complejas. Los templos comenzaron a coordinar festivales que involucraban a cientos, incluso miles de personas. Las procesiones recorrían calles enteras, llevando estatuas de dioses, músicos, sacerdotes y ciudadanos que participaban en cánticos y ofrendas. Cada ciudad desarrolló calendarios propios, adaptados a sus ciclos agrícolas y a su historia particular. La religión se volvió un elemento unificador, una forma de reafirmar la identidad urbana frente a otras ciudades. La jerarquización social se intensificó. Los sacerdotes ocupaban los niveles superiores, debido a su rol en la mediación con los dioses y en la administración de los recursos. Por debajo de ellos estaban los altos funcionarios, escribas expertos y líderes militares. Más abajo se encontraban los comerciantes exitosos y los artesanos de renombre. La mayoría de la población estaba compuesta por agricultores, obreros y trabajadores que sostenían el tejido económico. También existían personas dedicadas al servicio doméstico, trabajadores temporales y, en algunos casos, individuos en condición servil. Aunque este orden no era rígido al extremo, la posición social influía profundamente en el estilo de vida de cada persona. La vida cotidiana dentro de la ciudad era vibrante y llena de contrastes. Las mañanas comenzaban con el movimiento de caravanas que entraban por las puertas principales, mientras los pescadores regresaban del río con redes llenas. Las calles se llenaban de niños que corrían entre puestos de comida, mujeres cargando jarras de agua y escribas dirigiéndose a oficinas. Las tardes se reservaban para el trabajo en talleres y campos cercanos,
y las noches para reuniones familiares, música y observación de estrellas. Las ciudades sumerias, con su crecimiento incesante, se convirtieron en centros donde la existencia humana se diversificaba más allá de cualquier experiencia previa. La monumentalidad, sin embargo, no solo respondía a necesidades prácticas o religiosas, también era una declaración política. Cada edificio colosal, cada zigurats que dominaba el horizonte, cada muro que protegía la ciudad, era un mensaje dirigido a sus vecinos. Somos fuertes, somos muchos, somos capaces. Estas obras proyectaban la importancia de la ciudad y reforzaban la idea de que su poder no era efímero. La población, al ver estas estructuras, sentía que pertenecía a algo mayor, a un proyecto colectivo que trascendía la vida individual. A medida que las ciudades crecían, se volvieron polos de atracción para personas de regiones cercanas. Familias enteras migraban hacia ellas en busca de oportunidades, seguridad o alimentos en tiempos difíciles. Este flujo humano aumentaba aún más la diversidad cultural y laboral, enriqueciendo la vida urbana y asegurando que las ciudades nunca dejaran de transformarse. La expansión sumeria creó un paisaje completamente nuevo en la historia humana. Zigurats, que se alzaban como montes sagrados, plazas repletas de actividad, murallas que abrazaban a miles de habitantes y barrios especializados que convertían a la ciudad en un vasto organismo vivo. La vida cotidiana se volvió más rica, más variada y más exigente. Sumer, con sus urbes que crecían sin detenerse, se convirtió en el escenario donde la humanidad aprendió a vivir en comunidad a gran escala, enfrentando los desafíos de la complejidad social y aprovechando las oportunidades de una civilización en pleno auge. Cuando uno observa el mapa del mundo actual, sus ciudades iluminadas, sus avenidas interminables, sus edificios que tocan el cielo, es fácil olvidar que todo comenzó en un rincón remoto de la llanura mesopotámica, donde unos pueblos anónimos sembraron la idea más poderosa de la historia humana: la ciudad. Fue una invención silenciosa, sin proclamaciones grandiosas ni héroes individuales. Surgió de la necesidad, del ingenio cotidiano, del impulso de organizar la vida en común, y, sin embargo, esa invención transformó para siempre el planeta. Los sumerios no solo levantaron muros y templos, levantaron un concepto. Imaginamos que la ciudad es simplemente un conjunto de construcciones, pero para ellos era una manera radical de entender el mundo. Era el lugar donde se reunían los dioses y los hombres, donde la palabra escrita podía gobernar la materia, donde la cooperación podía vencer al caos. Era un pacto: vivir juntos, trabajar juntos, imaginar juntos. La ciudad no era solo espacio físico, era una idea espiritual, un orden que trascendía lo inmediato. Sus avenidas rectas, sus barrios especializados y sus templos alzados como montañas artificiales fueron el primer intento de dominar el tiempo y el espacio. Cada ladrillo colocado en Uruk, o Lagash, era una afirmación de permanencia. En una tierra donde los ríos podían destruirlo todo en una sola crecida, los sumerios respondieron construyendo lugares que aspiraban a la eternidad. Quizá por eso sus ciudades eran también metáforas. Enseñaban a la humanidad que lo frágil podía volverse duradero si se organizaba con cuidado, y que el caos del mundo podía transformarse mediante el esfuerzo colectivo. La escritura nació para acompañar esta hazaña urbana. Tablas de arcilla marcaron raciones, delinearon campos, registraron nacimientos, compras, deudas, rituales, himnos, mitos. La palabra dejó de ser un susurro efímero y se volvió una herramienta de poder. Sin escritura no habría ciudad. Sin ciudad no habría memoria. Y así, mientras los sumerios ampliaban sus calles, también ampliaban los límites del pensamiento humano. Crearon una forma de vivir, pero también una forma de recordar. La influencia sumeria se extendió mucho más allá de sus fronteras. Las ciudades de Akkad, Babilonia, Asiria, Canaán, Egipto y Anatolia tomaron prestados elementos de ese modelo urbano. Con el tiempo, la idea se expandió hacia Grecia, Roma y finalmente hacia cada rincón del planeta. La ciudad moderna, con sus leyes, sus barrios, sus plazas,
sus archivos y sus mercados, es una hija lejana de Uruk. Nuestro mundo, con todo su orden y su complejidad, respira un eco de aquella primera revelación. Si hoy caminamos por una avenida iluminada, usamos un plano urbano para orientarnos, participamos en instituciones públicas o disfrutamos de una vida organizada en profesiones diversas, estamos caminando sobre huellas sumerias. La ciudad nos ofrece un sentido de pertenencia, una red social que nos sostiene, un espacio donde la cooperación es posible. Aunque nunca lo pensemos, somos herederos directos de aquella revolución silenciosa que transformó aldeas dispersas en centros vibrantes de creación humana. Los sumerios demostraron que la humanidad podía pasar del instinto a la estructura, del aislamiento a la comunidad, del azar a la planificación. Inventaron algo más profundo que edificios. Inventaron la posibilidad de que miles de personas coexistieran sin destruirse. Inventaron la administración, la justicia organizada, la especialización laboral, la redistribución económica, la religión colectiva y, en último término, la idea de civilización. Porque civilización, en su sentido más esencial, no es un conjunto de objetos, sino la capacidad de vivir juntos y construir un futuro común. Sus templos, aunque hoy estén en ruinas, siguen hablándonos. Las bases erosionadas de los sigurat son como restos de una memoria ancestral que late bajo el polvo. Nos recuerdan que la ciudad no es solo un logro material, sino también un sueño humano. Un sueño hecho de ladrillos, de plegarias, de cálculos, de pequeñas herramientas y de grandes esperanzas. En cada ruina late la intuición de que lo humano siempre quiso elevarse por encima de lo momentáneo. Tal vez lo más poético de su legado es que, sin saberlo, los sumerios definieron la forma en que nos relacionamos con el mundo. Nos enseñaron a dividir el espacio, a organizar el tiempo, a pensar en términos de comunidad. Nos enseñaron que la cooperación puede multiplicar lo posible, que la vida urbana, con todos sus conflictos, es también un escenario para la creatividad, para la innovación y para el encuentro profundo con el otro. La revolución urbana sumeria fue silenciosa porque no tuvo un solo protagonista, ni un día específico, ni una batalla final. Fue un proceso paulatino, tejido por miles de manos. Sin embargo, su impacto fue tan profundo que moldeó todo lo que vendría después. La humanidad no volvió a ser la misma después de que los sumerios decidieron que la vida podía organizarse de otra manera. Hoy, miles de años después, seguimos viviendo dentro de su sueño. La ciudad sigue siendo nuestro hogar, nuestra defensa, nuestro laboratorio social y nuestro templo laico. Todo lo que construimos como especie, desde las leyes hasta las bibliotecas, desde los mercados hasta los museos, es una reinterpretación de aquel impulso original. En cierto modo, somos sumerios aunque no lo recordemos, y quizá, al mirar una ciudad moderna desde lejos, con sus luces palpitando como un organismo vivo, sea posible imaginar que los antiguos sumerios aún nos observan, que reconocen en nuestro mundo su legado, su intuición y su audacia. Ellos fueron los primeros en comprender que la humanidad solo puede alcanzar su grandeza cuando se atreve a construir algo más grande que sí misma. Esa es la herencia que dejaron, la idea de que la civilización es un acto continuo de creación, una tarea que nunca termina. Un proyecto que empezó en Sumer y que, de alguna forma, aún seguimos escribiendo.